En esta ocasión tenemos un programa muy especial en el cual contaremos la historia de Chris Lobo, un joven de origen chileno que decide embarcarse en la predicación del Evangelio en los lugares más inhóspitos de este planeta. Este joven que ha sido inspirado por un llamado y ha desarrollado un ministerio en países como la China y en todo el este asiático, hoy en día nos cuenta su testimonio. El objetivo de este programa es invitarte a ti para que, si tienes un llamado de parte de Dios para la evangelización de los pueblos no alcanzados, tomes hoy una decisión y te unas a este ejército de personas que están tomando por asalto al mundo para llevarlos a Cristo. Escuchemos y veamos esta historia. Para mí lo primero fue cuando yo me convertí al Señor. Evangelismo fue una cosa instantánea. No tuve que esperar a que la iglesia organizara eventos evangelísticos, sino que yo mismo iba a evangelizar en todas partes, mis amigos en el colegio, luego en la universidad, en el barrio. Yo agarraba mi bicicleta y me iba a evangelizar a las personas, iba a visitar enfermos en los hospitales, gente que yo no conocía, en el metro, en el autobús. El evangelismo es esencial. Luego yo empecé a leer libros, biografía de misioneros, biografía de avivamiento de la iglesia, y me di cuenta que misiones era una parte esencial. Y además que yo realmente, en un momento de mi relación con Dios, yo pensaba, bueno, Señor, ahora, ¿qué más? Simplemente hay que esperar por el arrebatamiento, a que tú nos vengas a buscar, y eso es toda la vida cristiana. Y el Señor me mostró que realmente había muchas cosas sucediendo en la tierra, en la vida de la gente y las familias que no eran su voluntad. Y que yo estaba aquí para traer su reino ahora aquí, que su reino es para ahora. Bien gracioso, porque yo simplemente me gustaba mucho tener camisetas que dijeran algo de Cristo, y conocí una persona de Brasil que trabajaba en Jucum, y él me comenzó a regalarme camisetas, a venderme camisetas. Yo tenía muchas que tenían bandera de las naciones y me encantaban. Entonces así simplemente conocí a Jucum. A un misionero, primero, yo creo que realmente todos los cristianos, todas las personas cuando venimos a Cristo somos misioneros, porque nos vinculamos, nos involucramos con la misión que tiene Dios, que es reconciliar al hombre con Él mismo. Entonces, un misionero, lo que tradicionalmente se conoce, es simplemente la persona cristiana viviendo en su contexto, aquí en su país, pero en otra cultura. Es una persona que es un voluntario que va a otra cultura y hace exactamente lo mismo. Lo que un cristiano debe hacer aquí, que es traer el reino de Dios. Mis desafíos personales han sido aprender el idioma, la cultura, crecer quizá en la finanza, aprender también a discipular, el discipulado, discipular personas, aprender a mentorear personas, aprender a ser un padre para las personas. Eso ha sido un desafío, porque mucho del trabajo misionero, el trabajo misionero es muy amplio. Hay gente que se involucra en diferentes áreas, como en una iglesia, es muy, muy variado. En mi caso, el llamado específico para mí, tiene que ver con evangelizar y discipular personas, es muy pastoral también. Es muy evangelista, pero muy pastoral. Y eso lo he tenido que aprender. Es muy simple. Hay una escuela, que es una escuela mandatoria o obligatoria para cualquier persona que entra a Jucum, que es un programa de 5 meses, 3 meses de periodo teórico y 2 meses de periodo práctico, que es una escuela de discipulado, que es una escuela que ayuda mucho para el carácter y realmente conocer a Dios y implantar en los jóvenes una visión, jóvenes o personas maduras también, implantar en ellos también una visión hacia las naciones, el propósito de Dios. Eso es la entrada de Jucum. Luego depende de cada persona donde Dios le va dirigiendo. Jucum es muy grande, hay muchísimas escuelas en diferentes lugares del mundo. Existe la posibilidad de ir a la universidad. Jucum tiene una universidad en Hawái. Entonces es muy, muy variado. Depende del llamado personal de cada misionero. Hay misioneros que son llamados a trabajar en los gobiernos de algunos países. Hay misioneros que son llamados a trabajar en las artes. Fotografía, filmación, haciendo películas, actuando. Misioneros que tienen un énfasis más en lo deportivo a través del fútbol, por ejemplo. Entonces depende mucho del llamado. Y hay otros que a lo mejor son más obra social a través de la medicina, otros que trabajan más en plantación de iglesias, otros que trabajan en formación. Entonces, dependiendo de cuál es el llamado de cada persona,
Y muchas veces eso se va desarrollando en el camino, va a depender el entrenamiento que ellos necesitan. Quizás lo que podría decir es que simplemente evangelizar, hablarle a las personas de Jesús y orar para que el Espíritu Santo me llene, orar para que el Señor me revele de su amor por los individuos, por las personas, quizás ha sido lo más fuerte para mí, lo más impactante. Constantemente yo tengo que volver a Dios, constantemente, para decirle que Él me llene, que Él me revele su amor por mí mismo, cómo Él me ama, cómo Él ama a los seres humanos, cómo Él ama a las personas, sus propósitos, su voluntad para las familias, para los matrimonios, para los niños. Eso creo que se transforma en el mayor móvil para misiones. Y en mi caso, yo recuerdo que teniendo eso en mente, creo que no existen limitaciones en cómo las cosas pueden suceder. A veces no es necesario ni siquiera saber el idioma. A veces pensamos que hay que esperar muchos años, que hay que tener cierta edad, muchos requisitos para que Dios pueda hacer algo. Y la verdad es que no. Lo único que cuenta, lo único que Dios necesita es personas dispuestas. Entonces, cuando yo llegué a China la primera vez, cuando yo llegué a Asia la primera vez, el día que yo llegué conocí a unos jóvenes. Y fueron a mi casa. Después los invité, donde yo me estaba quedando no era mi casa, pero los invité y compartimos un rato, hablamos de nuestras culturas. Ellos me hacían muchas preguntas porque ellos nunca habían conocido, nunca habían tenido un amigo que no sea chino. Entonces ellos obviamente tenían muchísimas preguntas de qué comíamos, de nuestro idioma, qué es lo que nos gustaba, la música, los deportes, la cultura en general, ¿cierto? La manera de pensar. Y pues yo tenía mi guitarra y ellos me pidieron si yo les podía cantar una canción en español. Entonces yo les canté una canción en español y la canción que había escogido, una canción de un cantante conocido latino, Jesús Adrián Romero. No me recuerdo en este momento qué canción fue, pero creo que le canté unas 2 canciones y luego me pidieron que se las tradujera. Estábamos hablando en inglés. Entonces al traducirla yo me di cuenta, wow, esta canción es una canción que yo la puedo usar para evangelismo, para hablarle a las personas de que hay un Dios, que hay un Creador, que hay una persona que nos creó para amarnos. Entonces eso me dio la oportunidad para, traduciendo la canción, compartir con ellos. Y eso fue simplemente quizás días después de yo haber llegado a China. Yo no hablaba nada de chino, solamente sabía saludar, muy poco. Y ellos fueron súper tocados. En un momento también yo comencé a llorar porque yo también sentía el amor de Dios por mí, sentía la presencia de Dios, estaba muy espesa en el lugar, muy tangible. Y yo podía ver que el Espíritu Santo estaba tocando los corazones de ellos. Yo podía sentir la presencia de ángeles alrededor. Fue muy poderoso. Y como una semana después, ellos abrieron su corazón a Jesús completamente. Y el resultado fue que ellos 2 fueron de misiones después. Hay una chica que es misionera hoy día en las naciones y se convirtió ahí, 2 semanas después de yo haber llegado. Entonces eso es maravilloso. Además, producir hijos espirituales, dar a luz hijos espirituales que también tengan una visión misionera es esencial. Y así con las otras personas también que se han convertido. Eso quizás fue muy rico para mí. ¿Tú desarrollas un trabajo misionero en áreas urbanas o en el área rural? Ajá, en ambas. Vivo en una área urbana, entonces tengo que ir a la universidad a estudiar el chino porque eso es lo que nos da nuestra visa. Entonces ahí es donde uno conoce más gente, podemos echar más raíces en las relaciones, hablando con las personas en los negocios, en la universidad, con los profesores, los estudiantes. Y tenemos muchas actividades que sirven como plataforma para evangelismo. Ahora mismo tenemos un restaurante latino. También tenemos cursos, no cursos, pero English Corners, no sé cómo se dice en español eso, pero proveemos eso y que es una plataforma espectacular para que los jóvenes vengan a hablar con nosotros y nosotros hablamos con ellos sobre muchos temas y muchas veces nos preguntan acerca de cosas como la Navidad o por qué no nos gusta embriagarnos, qué pensamos sobre el matrimonio. Entonces son oportunidades para poder compartir nuestros valores y que nos pueden guiar a compartir nuestro testimonio. Entonces las maneras de compartir y cómo evangelizar son geniales, hay muchas oportunidades. Estoy consciente de mi llamado a ser una líder que trasciende. Necesito tener las herramientas para cumplir el destino que Dios tiene para mi vida. Estudia algo muy tuyo
el Diplomado en Liderazgo Avanzado. Apocalipticismo es el libro que tengo el gusto de presentar. Este libro tiene objetivos bien claros. Número 1 es aportar conocimiento al tema del fin del mundo. Número 2, denunciar los abusos que ha cometido la industria de la comunicación masiva. Número 3, dejar claramente establecido que las predicciones, las profecías del Apocalipsis no deben interpretarse ni en el pasado ni en el futuro, sino en el presente. Y finalmente, presentar una teología propia, contemporánea, libre de injerencias foráneas. Hemos tenido muchas experiencias de diferentes tipos. La parte rural es quizás lo que más me gusta a mí. Me encanta hacer viajes hacia los campos, mirar las aldeas. En una ocasión fuimos a una aldea y sentimos que era un día especial, que Dios estaba a punto de hacer algo en ese lugar. Y cuando simplemente llegamos a la aldea y todos los niños comenzaban a seguir, yo llevaba una cámara fotográfica y los niños quisieron sacarse fotos y comenzamos a jugar con ellos, con los niños. Y yo sentía que cada vez que poníamos nuestras manos los estábamos bendiciendo y que Dios realmente se estaba moviendo en la aldea. Y tuvimos la oportunidad en una casa donde nos quedábamos compartir con una mujer que estaba ahí y con su padre. Y luego de un rato todos ellos habían abierto el corazón a Cristo. Ellos no sabían nada de Jesucristo. Les tenemos que comenzar a hablar de la creación para adelante. Ellos no tienen un bagaje cristiano, pero quieren conocer a Dios. Creyeron en ese momento, en el Evangelio. Luego ellos invitaron a otras personas a su casa y la casa estaba llena y mucha gente de la aldea recibió al Señor. Es una aldea muy, muy chiquitita, no sé, es muy, muy chico. Es como de aquí a la esquina, es un lugar muy pequeño. Pero toda la aldea, había tanto gozo en la aldea que ellos se fueron a cambiar de ropa, se pusieron sus mejores vestidos típicos y comenzaron a hacernos danzas. Y los niños rápidamente pusimos dibujos y los niños estaban pintando a Jesucristo, les enseñamos canciones en chino, canciones de cristianas, y los niños estaban cantando Sí, Cristo me ama, por ejemplo. La aldea estaba revolucionada. No había nada organizado, pero toda la gente de la aldea estaba ahí. Sin duda los niños son clave. Una vez también en otra aldea que pasamos, decidimos hacer algo en un colegio porque nos invitaron a hablar. Simplemente íbamos pasando por ahí, pero como ellos vieron que éramos extranjeros, nos invitaron y quisieron que habláramos a los niños sobre algunas cosas. Entonces hablamos, pero luego hicimos canciones, luego hicimos coreografías, dramas, para que ellos pudieran entender de diferentes maneras quién es nuestro Dios, Jesús. Y eso abrió las puertas para poder compartir y cantar con ellos. Eso también trajo muchas personas al Señor. Un día también íbamos por otra aldea. Me acuerdo que iba bajando porque estábamos en una parte con mucha altura y había una persona enferma y oramos por este hombre que estaba enfermo y el hombre también se entregó al Señor. Luego fuimos a otra casa y las personas también se entregaron al Señor. Nosotros vemos un cambio en las personas, vemos que son tocados por el Señor, vemos que son tocados por el Espíritu Santo. No sabemos realmente si es no creo que sea un trabajo concluso todo, es poco a poco. Esa gente no tiene es muy difícil para ellos entender completamente el Evangelio, por eso que es importante enseñarles, se tiene que reforzar cada cierto tiempo. Hemos sabido también en otras aldeas que Dios está haciendo muchas cosas. La mayoría de las personas reciben sueños. Dios les habla a través de sueños. Muchas veces ellos sueñan con alguien con un libro, sueñan con un hombre de blanco que les quiere decir algo. Una vez se me acercó una persona y me dijo: Cristian, soñé y un hombre de blanco me dijo que tenía que escuchar todo lo que tú me decías, todo lo que tú me tenías que decir. Entonces obviamente yo sabía que Dios estaba haciendo algo en ella. Y eso fue lo que hice. Y obviamente ellos hicieron caso, ellos sabían, porque en el sueño ellos recibieron que tenían que seguir paso a paso lo que yo les decía. Y yo era como el mensajero del sueño. Entonces es súper poderoso. Tenemos que estar conscientes de que Él está obrando y que Dios, el Espíritu Santo, está haciendo un montón de cosas. Y cuando nosotros nos conectamos con esa realidad espiritual de lo que Él está haciendo, podemos ver milagros. Unos amigos fueron a una aldea
Y de repente alguien vino para que les dijo, por favor, oren por mí. Porque es una mujer enferma que tenía un problema en una pierna, no podía caminar bien en Tibet. No sé si debería decir eso. Vino esta mujer enferma y oraron por ella, porque la mujer dijo, yo recibí que ustedes tenían que pedir a su Dios por mí. Y la mujer fue sana instantáneamente. Luego comenzaron a venir más personas. Se formó una fila que estaba esperando oración, porque Él estaba haciendo cosas. Dios estaba sanando a las personas en ese momento. Existe mucho control, hay mucha presión de parte del gobierno, muchos temores de parte del gobierno, y existe por otro lado gran presión de la familia, de la cultura, de las raíces, las tradiciones. Entonces existe una persecución en esos lugares. Sin embargo, también eso nos da libertad para poder llevar el Evangelio de diferentes maneras. Quizás no con un lenguaje tan tradicional, tan evangélico, pero de diferentes maneras. Y las relaciones son base para el evangelismo. Uno a uno es la clave. Sin embargo, no podemos simplemente limitarnos en uno a uno. Yo insisto en que debemos depender del Espíritu Santo. Tenemos que preguntarle a Él, porque vamos a un lugar y Él está haciendo cosas constantemente. Y tenemos que engancharnos con Él, tenemos que conectarnos con Él para discernir lo que Él está haciendo. Entonces, en algún momento, por ejemplo, pasamos 5 minutos con alguien, o tengo un tratado, algo en el idioma de ellos, y yo sé que lo tengo que dejar ahí. Honestamente, a lo mejor yo soy muy loco, a veces camino por aldeas donde no hay nada, y ahí es difícil que vaya alguien a predicar, ¿ah? Pero yo llevo un tratado y yo lo pongo en algún lugar estratégico donde alguien que pase después lo va a ver, y lo tome, y a lo mejor piense que es un mensaje del cielo, algo sobrenatural, justamente lo que necesitaban saber. Y no es el evangelio completo, pero es algo para acercarlos a Dios. Y a lo mejor luego va a venir otro misionero, a lo mejor un misionero local, algo van a escuchar, Dios le va a dar un sueño. Entonces vamos paso a paso llevando a esa persona hacia Dios. Creo que sin duda la familia es prioridad, el matrimonio, los hijos, creo que es en ese orden. Si no es en ese orden, lamentablemente el testimonio muchas veces no es bueno. Entonces creo que obviamente eso toma mucho tiempo, pero por otro lado el mensaje que se entrega cuando las personas ven a una familia amando a Dios, siguiendo a Dios, cómo criamos a los hijos con principios y los hijos crecen amando a Dios, es completamente radical. Cuando podemos enseñar principios de cómo criar a los hijos en un mundo que es adverso, en una cultura, no solamente en el occidente, en el mundo entero existe una crisis en nuestros modelos de educación. Entonces cuando nuestra familia, cuando podemos discipular a una sociedad, a una comunidad a través de nuestro ejemplo, creo que es esencial, es poderosísimo y tiene mucho fundamento para las personas, es muy verdadero para las personas, porque no es algo surrealista, no es algo ficticio, no es algo, una fantasía para ellos, no es algo teórico, sino que quiere decir, para ellos es algo, ellos lo ven de cierta manera que llegan a concluir que, wow, esto no es solamente una religión, no es solamente algo, hacer ciertos ritos, sino que es un estilo de vida, envuelve todo en la vida, en la manera en cómo vivir el matrimonio, en la manera en cómo relacionarse con los hijos, cómo criar a los hijos. Y nuestras sociedades, en el campo misionero, incluso aquí, donde quiera que estemos, nuestra sociedad necesita ser discipulada, nuestra nación necesita ser discipulada. Y eso no tiene nada que ver con un mensaje religioso, pero tiene que ver con todas las esferas de la sociedad, y la familia es esencial. Existen diferentes variantes, depende de cómo el misionero salga, hay denominaciones muy grandes que ellos tienen un proceso para escoger a sus misioneros y luego ellos tienen un sueldo. La mayoría de los misioneros me parece que no salen de esa manera, la mayoría de los misioneros salen a través de organizaciones que son enviadoras, por ejemplo como Jucum, OM y muchas organizaciones que existen en Latinoamérica, son las que más conozco. Entonces depende de qué manera. Lo más común, lo que yo conozco, son misioneros que tienen apoyo de sus iglesias locales y otras iglesias que a veces se añaden y quieren ayudar, y también amigos, hermanos cristianos que creen, que conocen directamente a la persona y que dicen, ¿sabes qué? Yo quiero invertir en tu vida, yo quiero invertir en el ministerio al cual el Señor te llamó, invertir en el reino de Dios, que sea esparcido, que sea conocido, implantado.
en la nación donde tú vas, en Asia, por ejemplo, en África, en el norte de África, en Europa. Es así. En nuestra iglesia, el cuarto objetivo reza literalmente: promover la alta dignidad del hombre como imagen y figura de Dios a través de la búsqueda de la justicia y la convivencia pacífica. Es así como nace el programa Por una América con Honra a Honduras, el cual busca levantar ciudadanía a través de 3 objetivos fundamentales: educar, concientizar y movilizar. Es aquí donde el diplomado en fe y política se convierte en el complemento y la herramienta idónea para levantar educación y concientizar a la iglesia, a ser sal, a ser luz, a ser fermento de cambio. Yo quisiera instar, recomendar y animar a los pastores del continente a abrir un campus UPL y en esa forma continuar a pasos agigantados, desarrollando la labor transformadora que como Iglesia de Cristo se nos ha encomendado: discipular a las naciones. Sin duda yo les aconsejaría viajar, conocer, viajar, ir. Creo que para mí fue clave la intercesión, pero también tuve que ir, tuve que conocer a gente. Yo vivía en un país donde no habían muchos extranjeros, pero yo conocía, por ejemplo, una vez supe que había un grupo de Norcorea, Corea del Norte, en mi país, en mi ciudad. Entonces yo me moví, conseguí Biblias y les llevé Biblias. Vino un grupo de otro país, de Cuba, si no me equivoco, también les llevé Biblias y hablé con ellos, los conocí. Siempre me gustó conocer gente extranjera, gente de diferentes países, gente de culturas completamente distintas. Cuando yo veía a una persona del mundo árabe, yo quería hablar con ellos. Cuando yo veía gente de Asia, yo quería conocerlos, yo quería hablar, interesarme por su cultura, en qué creían. Creo que los jóvenes, sin duda les aconsejaría eso, que se acerquen, que conozcan gente de culturas que son completamente distintas. Y si es posible, que viajen, que vayan en algún viaje misionero a corto plazo, 2, 3 semanas o un mes, que sirvan. Hay viajes a corto plazo que pueden ser muy útiles. En este momento nosotros necesitamos gente que nos venga a ayudar, y vamos a tener jóvenes de 20 años, de 21 años, de 25 años, que nos van a venir a ayudar por 3 meses, a otros por 6 meses. Y ese tipo de viajes son quizás transformadores en la vida de cualquier joven, porque conocen gente distinta, conocen formas de pensar distintas y tienen la oportunidad de poner en ejercicio muchas cosas teóricas que han aprendido, y se dan cuenta de que realmente la vida cristiana no es solamente lo que conocieron creciendo en la iglesia, sino que es mucho más. Yo he conocido iglesias poderosas, iglesias muy grandes de miles de personas que han cerrado sus puertas a los jóvenes para ir a misiones, no se han involucrado financieramente ni en oración, prácticamente con misiones. Y son iglesias que han decrecido mucho y siempre han estado mirando hacia adentro, siempre mirando sus propias necesidades, que necesitan nuevos equipos de audio, que necesitan nuevos instrumentos, que necesitan un bus para la iglesia, que hay que poner un nuevo techo, pintar la iglesia, y todas sus finanzas. Estadísticamente las iglesias invierten el 99,9%, creo que es más que eso, solamente en sus propias necesidades. Y es poco lo que se da a misiones, es poco lo que se envía a misiones a las personas. Sin embargo, existen ejemplos de iglesias pequeñas, iglesias que no son poderosas, iglesias que no tienen mucho dinero y han enviado misioneros. Mi iglesia en Chile tiene 3 misioneros, conozco otra iglesia también pequeña que tiene 4 misioneros. Entonces, no depende realmente de cuán fuerte una iglesia parezca ser económicamente, cuántas personas tengan, miles de personas, no es necesario. A la iglesia yo le diría que ayunen, que oren, que busquen el rostro del Señor, que no se conformen. Creo que Dios quiere enviar un avivamiento. Creo que tenemos que tener nuestras expectativas más altas. Creo que el reino de Dios no es solamente en el futuro, sino que es para ahora. Creo que los milagros, la sanidad, la liberación que Dios quiere traer no son solamente para el cielo. En el cielo no nos sirven de nada, pero son para ahora. Entonces nosotros tenemos que ejercitar esas cosas. Nosotros tenemos que buscar esas cosas y no conformarnos con lo que hemos conocido. Lo que hemos conocido quizás ha estado bien, pero hay muchísimo más. Hay muchísimo más que conocer. Y cuando una iglesia se involucra en misiones, en llevar el reino de Dios a la calle, en su propia ciudad y en otras naciones, es una iglesia que está a las puertas de la victoria, una iglesia que experimenta cosas increíbles, testimonios fluyen todo el tiempo.
Sin embargo, una iglesia que siempre está mirando hacia adentro, que a lo mejor solamente se enfoca en su propia sanidad interior, en sus propias necesidades, es una iglesia que está muriendo, lamentablemente. Esperamos que este programa haya sido de bendición. En este momento no sabemos dónde Chris Lobo esté desarrollando un ministerio, pero sin duda alguna él está llevando la palabra de Dios a aquellos pueblos que no han escuchado el Evangelio. Queremos invitarte para que nos acompañes y que vayas a nuestra página web, a donde podrás encontrar material y ayuda si tú deseas unirte a este grupo de jóvenes que están llevando el Evangelio a los pueblos no alcanzados. Finalmente, agradecerles por su atención el día de hoy y que Dios les bendiga.